Buenas tardes, buenos días, mis queridas hermanas. Aquí estamos dando gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de reunirnos en forma virtual para conocer un poquito más del estudio de la Biblia, por qué estudiarla, conocer un poquito más del estudio de la Biblia, por qué estudiarla, cuál es la diferencia entre leer y meditar la palabra de Dios, las distintas formas de abordar el estudio de la Biblia y algunas conclusiones sobre este tema tan importante. Esto es necesario conocerlo y analizarlo porque sobre este tema tan importante. Esto es necesario conocerlo y analizarlo porque la Biblia es el medio por el que Dios nos habla. Entonces necesitamos saberlo estudiar, compenetrarnos con la palabra de Dios y es muy importante saberlo estudiar, compenetrarnos con la palabra de Dios y es muy importante este tema. Y espero en Dios que Dios nos bendiga con esto y que podamos meditar en su palabra. ¿Por qué debemos estudiar la Biblia? Bueno, esto y que podamos meditar en su palabra. ¿Por qué debemos estudiar la Biblia? Bueno, la palabra de Dios dice que la Biblia es fuego. ¿Y cuáles son las características del fuego? Bueno, el fuego purifica y el fuego amaciza y hay otras características del fuego. Bueno, el fuego purifica y el fuego amaciza y hay otras características del fuego con las que se puede comparar la palabra de Dios. Ustedes saben que eso es cierto, el fuego purifica. Entonces el Señor nos quiere purificar con el estudio de la palabra, porque al purifica. Entonces el Señor nos quiere purificar con el estudio de la palabra, porque al conocer la palabra tratamos de vivir una vida mejor con la ayuda del Espíritu Santo. Amaciza. Bueno, por ejemplo, aquí ustedes ven en la foto este cántaro. Bueno, por ejemplo, aquí ustedes ven en la foto este cántaro. Ustedes saben que cuando se hacen vasijas de barro hay que quemarlo en el fuego para que sea útil. Entonces es lo mismo con nosotros. Somos barro en las manos del Señor. Él nos quiere formar, Él nos quiere amacizar. Barro en las manos del Señor. Él nos quiere formar, Él nos quiere amacizar, Él nos quiere que seamos maduras para poder ser útiles en sus manos. Eso lo dice Jeremías 23:29. También el mismo versículo, Jeremías 23:29. También el mismo versículo nos dice, y esto es muy interesante, que la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra. Entonces uno dice, ¿cómo se compara un martillo con la palabra de Dios? Bueno, viendo también esta foto donde la gente ¿cómo se compara un martillo con la palabra de Dios? Bueno, viendo también esta foto donde la gente con un martillo moldea algo que se ha calentado a mucha potencia, eh, moldea, porque el martillo al golpear un hierro que se ha quemado, que sea, porque el martillo al golpear un hierro que se ha quemado, que se está fundiendo, eso hace que se moldee. Entonces la palabra de Dios nos moldea a un carácter mejor, también nos transforma. Y eso quiere decir también que esa palabra quebranta el corazón. Y eso quiere decir también que esa palabra quebranta el corazón endurecido, porque nosotros debemos tener un corazón suave para la presencia del Señor, para escuchar su consejo, para oír su voz. También en otro versículo, Salmo 119, para oír su voz. También en otro versículo, Salmo 119, 105 dice que la palabra de Dios ilumina el camino. Entonces, cuando nosotros usamos un foco o una lámpara para alumbrarnos de noche, ¿qué hace eso? Nos guía, nos sacará para alumbrarnos de noche. ¿Qué hace eso? Nos guía, nos saca de la oscuridad, no nos deja tropezar, el camino se aclara. Entonces, así es la palabra de Dios para nuestra vida espiritual. Nos guía, nos ilumina el camino, no nos deja ir para nuestra vida espiritual.
nos guía, nos ilumina el camino, no nos deja ir por mal camino, porque la palabra del Señor nos dice qué debemos de hacer y cómo debemos de hacer. Entonces, por eso se compara con un foco en la oscuridad. También, bueno, y hay muchas otras más, se compara con un foco en la oscuridad. También, bueno, y hay muchas otras maneras de compararlo, pero no podemos ver todo por falta de tiempo, pero tenemos Hebreos 4:12, que es tal vez una de las más emblemáticas, que es una de las más emblemáticas, que es que la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Entonces, ¿por qué? Porque eso penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu. Entonces, ¿por qué? Porque eso penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra nos habla profundamente, nos dice qué debemos de hacer, nos habla profundamente, nos dice qué debemos de hacer, nos dice qué no debemos de hacer, y por eso es que penetra hasta lo profundo. Entonces, el Salmo 119, y les recomiendo, hermanas, que lean todo el Salmo 119 y que no lo lean una sola vez así, sino que, hermanas, que lean todo el Salmo 119 y que no lo lean una sola vez así, sino que lo mediten muchas veces, porque ese salmo es muy revelador para todo. Habla del mandamiento, de la ley, de las ordenanzas, todo de la palabra de Dios. Entonces, por la sabiduría del mandamiento, de la ley, de las ordenanzas, todo de la palabra de Dios. Entonces, por la sabiduría de la palabra de Dios, el Señor ordena nuestra vida. Entonces, la palabra ordena nuestros pasos para vivir en este mundo de manera correcta. Entonces, debemos de, pensando para vivir en este mundo de manera correcta. Entonces, debemos de, pensando en esto, conocer la diferencia entre leer y meditar, porque la palabra de Dios no solo debe de leerse, la palabra de Dios debe meditarse. Entonces, podemos leer sin pensar en lo que leemos. La palabra de Dios debe meditarse. Entonces, podemos leer sin pensar en lo que leemos. O sea, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, que yo estoy leyendo un libro y de camino digo, ay, mira, yo estoy pensando en otra cosa, tengo que devolverme para coger el hilo nuevamente. Entonces, se puede leer de manera rápida y se nos queda poco grabado para coger el hilo nuevamente. Entonces, se puede leer de manera rápida y se nos queda poco grabado. Entonces, la meditación es una cosa muy diferente. Es tomar la palabra de Dios y con el deseo de que Dios nos hable. La leemos pensando en cada palabra, en cada verso, la palabra de Dios y con el deseo de que Dios nos hable. La leemos pensando en cada palabra, en cada verso, en cada episodio. Y como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. No es asunto de que yo tengo que leer una hora por todos los días de la Biblia. Se puede. Y si usted quiere y tiene tiempo y puede, es asunto de que yo tengo que leer una hora por todos los días de la Biblia. Se puede. Y si usted quiere y tiene tiempo y puede meditar, lo puede hacer. Pero eso no es el propósito. Este refrán nos enseña de que no es la cantidad que leamos de una sola vez la que nos ayudará, sino cuánto de esta lectura nos queda, la cantidad que leamos de una sola vez la que nos ayudará, sino cuánto de esta lectura nos queda en la mente y el corazón. Entonces puede ser que usted pueda meditar solo en una sola palabrita de un versículo y lo puede meditar por mucho tiempo, o puede meditar un solo versículo, o puede meditar un versículo y lo puede meditar por mucho tiempo, o puede meditar un solo versículo, o puede meditar un solo pasaje. Entonces no es asunto de tiempo o de cuánto es lo que yo voy a leer o a meditar, sino lo que me queda, la esencia de lo que yo voy a leer o a meditar, sino lo que me queda, la esencia de lo que me queda en la meditación. Entonces no debemos de tener la costumbre solo de leer así corrido y en carrera, sino hacia el estilo de las vacas, de rumiar, ¿verdad? Y de darle y de volverle a dar y de seguir,
sino hacia el estilo de las vacas, de rumiar, ¿verdad? Y de darle y de volverle a dar y de seguirle dando a un mismo versículo. Usted hasta podría una semana meditar en un solo versículo, ¿verdad? En algunas ocasiones, o puede ser que medite en un pasaje completo. Otra cosa, meditar en un solo versículo, ¿verdad? En algunas ocasiones, o puede ser que medite en un pasaje completo. Otra cosa que es importante en el estudio de la Biblia es que no se trata de un sitio o de una posición corporal. Entonces usted puede meditar de rodillas, acostados en un corporal. Entonces usted puede meditar de rodillas, acostado, sentado, caminando, como sea, no importa. El asunto es la actitud que tengamos de nuestro corazón hacia la palabra de Dios. Entonces puede ser en el campo, puede ser en la casa, puede ser en el corazón, hacia la palabra de Dios. Entonces puede ser en el campo, puede ser en la casa, puede ser en el patio, donde usted quiera. El asunto es la actitud suya que quiere que esa palabra de Dios hable a su corazón. Entonces, diferentes maneras de abordar la palabra de Dios hable a su corazón. Entonces, diferentes maneras de abordar el estudio de la Biblia. Bueno, aquí hay mucho que hablar, pero así rapidito. Es aconsejable tener varias versiones de la Biblia. ¿Por qué? Porque a veces versiones de la Biblia. ¿Por qué? Porque a veces una Biblia, la normal que usamos, que es la Reina Valera, a veces tiene palabras muy anticuadas que ya no usamos ahora y a veces no las entendemos. Entonces, si usted tiene una versión más reciente con un vocabulario más actualizado, le ayuda. Entonces, si usted tiene una versión más reciente con un vocabulario más actualizado, le ayuda a entender mejor el pasaje, le aclara más el sentido, las puede comparar y le ayuda mucho en el entendimiento de lo que dice esa palabra. Si, por ejemplo, una persona es nueva y tiene mucho en el entendimiento de lo que dice esa palabra. Si, por ejemplo, una persona es nueva y tiene poco conocimiento de la Biblia, yo recomendaría comenzar a leer el Evangelio de Marcos o Lucas, que son bastante sencillos y es la historia de Jesucristo y de todo lo que sucedió. También Lucas, que son bastante sencillos y es la historia de Jesucristo y de todo lo que sucedió. También el libro de los Hechos después de eso. Eso les va a ayudar a tener un mejor conocimiento de Jesucristo. El libro de los Proverbios ayudan mucho, bastante también, es muy bueno comenzar a leer. El libro de los Proverbios ayudan mucho, bastante también, es muy bueno comenzar a leer también el libro de los Proverbios. Ahora, para las personas con más experiencia, yo digo que es necesario leer la Biblia completa seguida varias veces en su vida. O sea, no solo una vez, es necesario leer la Biblia completa seguida varias veces en su vida. O sea, no solo una vez, sino, bueno, hay gente que tiene la costumbre de leer la Biblia todos los años, ¿verdad? Y se puede leer en un año. Hay guías que se pueden conseguir de cómo leer la Biblia en